Cómo me gusta, Esther, a mí esta fanfarria, porque me llena de energía y estamos preparándonos para abordar esta última parte del programa de la Iglesia en Casa. Estamos en directo y nos encanta hacer este programa y esta iglesia conjuntamente contigo, así que tienes el chat de YouTube para poder participar y seguir aprendiendo. Estamos ya al final de esta mañana que está siendo, a mí personalmente, muy enriquecedora y me está ayudando a comprender y tener perspectiva de lo que significa esto que llamamos ser cristiano. Acabamos de escuchar al pastor con esa reflexión sobre el sábado, pero podríamos abrir un poco el foco, Esther, si te parece, porque hablemos del tiempo, y luego lo acotamos al tema del sábado. Vivimos en un mundo donde va todo cada vez más rápido, notificaciones constantes, agendas saturadas, compromisos infinitos. La prisa se ha convertido en algo que hemos asumido como algo natural. Y con ella va asociado el estrés, la ansiedad, la desconexión espiritual, si también lo enfocamos en nuestro ámbito, en nuestro contexto. El sábado bíblico parece que viene un poco a hacer ese para un poco, ¿no? El tiempo parece que trata de recordarnos, con el sábado, que no nos pertenece completamente, que está fuera de nuestro alcance, que es un regalo de Dios y que es ese momento, ese espacio para detenernos, para entrar un poco en su ritmo. Así que hablemos un poquito de lo que significa el sábado, de lo que implica, y quiero escucharte a ti, Esther, para a ti qué te parece, que por dónde apunta todo este tema. Bueno, una vez más, qué maravillosa es la palabra de Dios y qué maravilloso es que podamos poner los cerebros en sintonía, ¿no? En el sentido de que me parece que ha dado una visión muy interesante y poco habitual el pastor Murcia con respecto al tema del sábado. Se lo agradezco un montón. Luego le comentaré alguna historia que me ha llamado especialmente la atención de lo que nos ha dicho, porque he hecho una predicación sobre el sábado bastante diferente a las habituales, ¿no? Entonces está muy bien, nos ha recordado algunas cosas clásicas, pero ha introducido cosas que modernizan el asunto y me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y bueno, hay alguna cosa que luego le comentaré a ver qué nos apunta él por aquello de meternos en terrenos un poco más pantanosos. Pero luego os diré por qué. Me gusta mucho que él diga, al hilo justo de lo que preguntas, esto de que el mundo nos valora por lo que producimos y el sábado nos valora por lo que somos. ¡Qué idea tan interesante! Es verdad, lo hilo con lo que acabas de comentar, ¿no? En el mundo hiperconectado a todo lo demás, el pastor esta mañana nos invitaba a desconectar de aquello que nos conecta todo el rato y reconectarnos con aquello que realmente es lo importante, ¿no? Que es conectarnos con Dios. Y es verdad que vamos demasiado rápido, es verdad que estamos ocupados con un montón de cosas, es verdad que no prestamos atención a las cosas de Dios. Y el sábado nos invita a parar, frena. Una vez a la semana, que además es un regalo muy abundante, es un Dios muy generoso, ¿no? Nos dice, para, tranquilo, y reconéctate conmigo y desconecta de todo aquello que en realidad te está volviendo bastante loco. Así que me parece una idea muy bonita. Y aquello de que nos recuerda una vez más, acuérdate, que Dios es el creador del universo y que Él es lo importante, es algo que efectivamente podemos hacer cuando paramos de todo lo demás, porque estamos preocupados con el trabajo, con el sueldo, con lo que hay que pagar, ¿verdad? Con lo que nos preocupa, con los problemas de los demás. Y Dios nos dice, tranquilo, te puedes permitir un día a la semana en el que desconectes de todo eso y conectes otra vez conmigo. Así que es muy, muy interesante volver a hablar sobre el sábado y por si acaso recordar aquello que muchas veces damos por sentado. Fíjate que yo soy de aquellos, en esto no voy a discutir con nadie, pero soy de aquellos que opinan, volviendo, y he buscado en el celular, en el móvil, Génesis 1.1, soy de los que opinan que lo primero que Dios creó para nosotros, en nuestro contexto, en nuestro universo, fue el tiempo.
Dice el versículo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchos dicen, creó los cielos y la tierra, eso fue lo primero. Pero es que yo creo que lo primero que creó fue el principio. Es decir, hubo un comienzo, y para mí ese es la primera creación, el primer acto de creador es crear un comienzo. Y eso implica tiempo. Los físicos, no hace falta ser creyentes, si uno pregunta, y lo podéis consultar, buscar en Google, donde queráis, no hay espacio sin tiempo o es tiempo sin espacio. Es decir, van las dos dimensiones unidas en este contexto de nuestra realidad, nuestras dimensiones. Y fíjate lo importante, antes de entrar, ¿no? Yo quería dedicar ese espacio a ese momento a reflexionar sobre esta que se nos pasa por alto, antes de entrar ahora, si acaso, en el cambio del sábado, del domingo, el cristianismo y tal. Es algo que invade a todos, no hace falta ser creyente o no creyente, para tener esta perspectiva de que necesitamos el tiempo y que es algo que trasciende, y algo que nos gustaría encapsular a todos. Nos gustaría congelar el tiempo, muchos momentos, nos gustaría no envejecer, nos gustaría hacer tantas cosas, y es algo que no está en nuestro control. Me parece algo... Claro, lo que pasa es que a nosotros nos interesa mucho el asunto del tiempo porque somos finitos, ¿verdad? Porque no somos eternos. Entonces, claro, nosotros tenemos un problema con el tiempo porque no nos pertenece, se nos escapa, lo manejamos mal, lo perdemos y bueno, utilizamos de hecho el tiempo como concepto muchas veces precisamente para intentar explicar aquello que no entendemos, porque se nos escapa, porque no somos dueños de él. Y como Dios es un Dios de orden, por si acaso nos organiza el tiempo y por si acaso nos ordena el tiempo para que nos sea más fácil también, ¿no?, poder transcurrir por él. Pero en realidad nosotros aspiramos a la eternidad y nosotros hemos sido creados para vida eterna, con lo cual el tiempo debería no ser un problema. Deberíamos poderlo manejar también de una manera más simple y con cariño. Pero es interesante que Dios organice de tal forma el tiempo que nos resulte fácil seguir con lo que significa el reposo del sábado, pero también con cómo nos organizamos el resto de la vida, ¿no? Y de hecho, lo comentábamos antes en la escuela sabática, hay muchos simbolismos asociados al tiempo que nos ayudan también a entender mejor a Dios, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Porque ahora, dicho esto, que yo quería hacer ese matiz, que me parece, porque a veces para tener una visión un poquito más amplia, vayamos específicamente a hablar del sábado. Del sábado, cuando aparece, cómo aparece, cuál es el objetivo, porque a veces nos enredamos con este tema, y nos hemos enredado tradicionalmente tanto que la mayoría de los cristianos no se preocupa por esto. La mayoría del cristianismo cerró este asunto diciendo no, esto ya no es para nosotros no nos incumbe, y yo creo que aquí el cristianismo tradicional ha cometido un fallo tremendo, y es no tener presente también el tema del tiempo en la relación con Dios, y se ha hecho de su capa un sayo y lo hemos adaptado a cualquier realidad, y hemos adaptado el tema de... Por eso me estáis viendo que me estoy... Qué peligro. Primero estaba dando tiempo a que... digo, voy a dar tiempo a que Marco y a este personaje que tengo aquí al lado mío nos dé... Los extraño demasiado. Y es que si no me invitan tengo que venirme y colarme. Había puesto un candado en la cerradura y no sé cómo lo ha encontrado, se ha colado y aquí lo tenemos ahora, Ángel, con nosotros. Oye, qué Bienvenido. bueno que me hayan invitado. No me invitaron, me he colado en la iglesia en casa, pero yo creo que así podemos entrar todos a la iglesia, ¿verdad? Claro. Es verdad. Además, has estado ahí y tienes de información de primera mano, porque estabas hace un ratito junto con el pastor allí, acompañándolo en el sermón, así que tenemos de primera mano y espero que hayas tomado buena nota de todo lo que... Estaba escuchando al pastor, tú sabes, cuando estamos atrás, estamos escuchando algunos detalles, y yo dije, oye, el pastor va a hablar del sábado, y bueno, empezó diciendo, hay que repetir las cosas, y yo dije, bueno, es válido de vez en cuando refrescar todo esto, pero ha dicho una frase que yo dije, tengo que subir a la iglesia en casa a hablar de esta frase que dijo el pastor que me marcó sobre el tema del sábado. Independizarse del mundo. Me pareció, ¿sabes cuando yo te digo a ti que se me explota la cotufa? ¿Sí? Bueno, cuando el pastor dijo que el sábado es la independencia del mundo, yo dije, oye, ¿qué es esta otra forma de ver el sábado? O sea, me puse a decir, es verdad.
es totalmente cierto. O sea, es dejar todo a un lado, ser libre realmente de lo que te puede afectar de la vida cotidiana. Ser libre es el sábado. Independizarse del mundo, o sea, independizarse de las reglas, independizarse de las normas que te llevan al cumplimiento de una cantidad de situaciones que simplemente por estar en este mundo te pueden alejar de Dios. Y el sábado es esa renovación de independizarte de todo ese mundo que te puede alejar de Dios. Es libertad, es libertad. O sea, y eso a mí me encantó muchísimo. Y yo dije, yo tengo que subir a hablar con los muchachos. Además de que ellos no me invitan más para la iglesia en casa. Entonces dije, voy a subir a que Juanfra me diga algo sobre este pensamiento. Yo te lo agradezco, que te sume, y ya tenemos aquí a nosotros, al protagonista de la predicación y el que nos ha suscitado ahora este tema para poder reflexionar. Ahí lo tenemos. Le damos la bienvenida no solo a Orángel, que esta es su casa y puede venir cuando quiera, de hecho ya veis como que lo ha demostrado, sino que tenemos al pastor, a Manuel Murcia con nosotros. Primero darte las gracias, desearte un feliz sábado. Y ahora, Marcos, cuando te abra el micrófono, que lo estamos estresando al pobre porque no teníamos previsto que Orángel entrara por esa puerta. Ya lo tienes abierto, pues preguntarte algunas cositas. Decía que te dábamos las gracias por esto y tenemos las próximas 3 horas para poder hablar de este tema del sábado. Ya que hablamos de tiempo. Me encanta. Qué pertinente, ¿no? En un mundo tan deprisa. Estábamos hoy hablando sobre Josué, sobre el valor de lo que significaba también la libertad. Hoy es el Día de la Constitución aquí en España, de los derechos, y tú hablabas, lo has relacionado, qué casualidad, cuando hablamos del guión, de ese derecho que tenemos hoy día también, por lo menos en esta parte de esta geografía, de poder levantar la mano y decir, oye, yo quiero tener derecho a parar un día y que este día se llame sábado. Sí, sí. Sí. Y no en todos los países a lo mejor pueden decir eso. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos un privilegio de poder defender ese derecho. Pero entiendo que es más complicado cuando no lo tienes legalmente. En un país que no puedes a lo mejor guardar el sábado, pues el guardarlo como Dios quiere, la verdad que es una prueba de fe tremenda, tremenda. Ahora os pregunto a todos los que estamos aquí, y a vosotros que nos estáis escuchando desde vuestras casas o donde estéis. Hemos pensado, o me da la sensación, Manuel, que cada semana Dios nos regala un trocito de eternidad, dentro de nuestras pequeñas vidas finitas. No sé si lo he expresado bien, o si estáis de acuerdo, o a lo mejor lo podéis matizar, pero daba esa sensación de que tú nos decías que es un regalo realmente el sábado. Evidentemente es un regalo de Dios para nosotros, un regalo en el que podemos disfrutar con nuestro Creador, con nuestro Señor. Y debemos disfrutarlo cada semana, ¿verdad? Tenemos que tratar de entrar en el sábado pues de una forma lo más correcta posible. Por eso yo pienso que si nosotros arreglamos todas las cosas durante la semana, el sábado podemos estar más tranquilos, podemos vivir más sosegados, tener ese descanso que muchas veces no terminamos de alcanzar, ¿no? Y a mí a veces me pasa también, ¿no? O sea, yo estoy también, soy arrastrado también por esa corriente, ¿no? Que a veces pues cuesta nadar contra corriente, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero evidentemente creo que podemos disfrutar mucho más del sábado de lo que disfrutamos, sí. Pues interactuemos. Yo tengo alguna pregunta. Me gusta esa forma de verlo, como que el sábado es ese pedacito de la eternidad. Me gusta. Porque es como que estás probando lo que va a ocurrir luego. Lo que va a ocurrir luego multiplicado por el infinito. O sea, todos estos sábados, estas vivencias, esta sensación de libertad, esta sensación de coinonía, esa sensación de que estás con tus hermanos, esto lo vas a vivir siempre. Esto lo vas a vivir siempre. Ver el sábado como ese regalo o antesala
a la eternidad, de verdad me gusta esa forma de... Yo la comparto contigo, Juanfra. Creo que el sábado se vuelve... Sí, yo como médico siempre voy a llevar esta analogía a la parte médica. Pero el sábado es el riñón y el corazón a la vez del tiempo. El riñón porque depura, ¿sabes? Vienes de esta semana cargado toda la cuestión y te permites interrumpir la semana para, como tú dijiste, independizarte del resto y depurar. O sea, yo siento que yo salgo del sábado depurado, pero a la vez también con boom, 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 con ese estímulo para toda la semana. Creo que de sábado a sábado corriges todo lo que vienes, todas esas toxinas que vienes tomando, claro. Y luego tienes ese impulso para el resto de la semana. Además, en la escuela sabática sabéis que hemos hablado un poco de los tipos y del antitipo, ¿no? Y yo reflexionaba porque de alguna forma el sábado es un tipo de Jesús. Jesús dice en Mateo capítulo 11, recordamos el texto bíblico, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo ¿qué os haré? Os daré descanso. Y de alguna forma nosotros encontramos el descanso, ¿verdad? En Cristo Jesús. Descansamos del pecado, descansamos de la maldad, descansamos de la muerte, descansamos de todo aquello que ha generado el pecado. El sábado debe recordarnos no solo, yo lo decía en el culto, a nuestro Dios creador, sino también a aquel que nos rescató, a nuestro Redentor. O sea que nosotros hemos sido creados por Dios, algo que le pertenece a Dios ha sido robado por el diablo, y ahora Jesús ha venido a recuperar lo que es suyo. El sábado nos debe de alguna forma recordar todo eso, ¿eh? Todavía hay un descanso para el pueblo de Dios, ¿eh? Recordamos Hebreos, lo hemos visto, ¿no? Aún queda un tiempo para entrar en ese descanso. O sea, el descanso de la salvación, el descanso de que el Señor me libra del pecado, de la culpa, de la maldad. O sea, yo creo que es extraordinario. Por eso, la cita que decía del Nahuay, que debemos prepararnos para el sábado, es fundamental. Porque tú imagínate, cuando vienes cargado de pecado, si tú no has confesado tus pecados, si tú no estás en paz con Dios y con tu hermano, ¿cómo puedes disfrutar bien del sábado? ¿No lo puedes disfrutar igual? Para ti, pues va a ser un día en el cual pues vas a estar ahí con la culpa. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entrar, arreglar las cosas para entrar en el reposo del Señor. Yo creo que lo disfrutaríamos mucho más y todos estaríamos mucho más sanos espiritualmente. Esther, quiero oírte. Valoración y preguntas. Adelante. Sí, porque yo voy a La pregunta es para el pastor. Son para el pastor. Bueno. Pero bueno, desde una perspectiva crítica, ¿de acuerdo? Crítica en el sentido de cómo manejamos ahora mismo la cuestión del sábado. Me ha parecido muy interesante y muy valiente, pastor, que digas, y buenos días a todo esto, y feliz sábado, que digas que a veces somos adventistas de todos los días menos del sábado. Y me llevas a pensar en alguna reflexión y alguna inquietud que yo tengo últimamente, porque nos encontramos con algunos polos opuestos, ¿no? Que pueden ser peligrosos incluso. Claro, no todo el mundo necesita el mismo descanso. No es lo mismo que tú tengas un trabajo físico que tengas un trabajo intelectual. No es lo mismo que desarrolles tu trabajo en determinados ambientes más o menos hostiles o en ambientes un poco más cómodos. No es lo mismo que creas que trabajar en sábado puede ser justificable. Claro, depende de las mentalidades que se tengan. De hecho, yo conozco gente que ha hecho exámenes en sábado, no ha tenido ningún problema. Pero también conozco gente que acepta trabajos en sábado y tampoco tiene ningún problema. No voy a entrar en esa discusión, ¿de acuerdo? Que creo que sería más que discutible. Pero creo sinceramente que en esa línea el sábado se banaliza bastante. Y a veces los que nos decimos observadores del sábado no le estamos prestando la especial atención al sábado. Y como tú decías, lo convertimos en un día de holganza, en un día de siesta, o a lo mejor nos vamos a trabajar tranquilamente. Bueno, y luego devuelvo el dinero que he ganado el sábado y no pasa absolutamente nada. Bueno, mientras hay otra gente que está perdiendo su empleo porque dice, no, yo no trabajo en sábado. Bien, entonces con esta línea, ¿no? Y con este punto de partida, ¿por qué razón a veces no prestamos atención a las bendiciones que realmente nos va a aportar el sábado? Y tú nos has invitado a que el sábado sea un día de actividad, pero de actividad como por ejemplo pues ayudar a otros, como por ejemplo reunirnos y disfrutar del sábado, como ayudar, hacer el bien. ¿Y será que a lo mejor, hablando de acordarnos, nos hemos olvidado de lo que realmente deberíamos hacer el sábado y seguir el ejemplo de lo que Jesús hacía el sábado? Pues sí, por eso es importante leer nuevamente el mandamiento y acuérdate, tenemos que recordar, nosotros tenemos
una base bíblica, tenemos unos principios bíblicos que están ahí, y tenemos que ver pues cómo quiere el Señor, o cuál es la mejor manera de que podamos disfrutar más del sábado. Si no se trata de juzgar a nadie, ni de condenar a nadie, sino de mostrar, ¿no?, que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en este caso, si yo lo pongo en práctica, pues me va a ir mejor. O sea, va a ser mucho más saludable para mí, y evidentemente el sábado va a ser una prueba de fe, y el Señor premia, pues la fe la premia y la fidelidad la premia. O sea, es así. Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué será descansar entonces? Porque me ha gustado el tema de no olvidar, de no olvidar. Iba a decir, de no olvidar el olvidar. Acuérdate, recuerda, porque tenemos esa tendencia a estar despistándonos constantemente, ¿no? Y Dios nos dice, no, que ten memoria. Fíjate que de alguna forma, yo lo he dicho en el sermón, el sábado fue dado en el Edén. Bueno, nosotros tenemos la primera mención del sábado en el Edén. Pero luego eso se había olvidado con el paso del tiempo, con la esclavitud en Egipto, y el Señor tiene que decirle al pueblo, acuérdate. De hecho, el maná cae antes de que la ley sea dada. Más o menos un mes antes, el Señor ya le está dando maná y le está diciendo el sábado. Antes de que Moisés, antes de que se promulgue de que Moisés suba la ley, al monte a recibir las tablas. A recibir las tablas de la ley. O sea que el sábado estaba ahí y ellos debían recordar ese mandamiento, porque es beneficioso para ellos y es un momento en el que el Señor quiere encontrarse de una manera especial con el pueblo. Pues algo nos pasa, ¿no? Cuando queremos justificarnos, que muchas veces decimos, no, esto solo se dio para un tiempo y para un pueblo determinado. Esto es de los judíos. Claro. ¿No? Ese es el problema, ¿no? Que a veces pensamos que Adán y Eva eran judíos. Vamos a pensar eso, ¿no? Pero evidentemente el mandamiento estaba mucho antes del nacimiento del pueblo judío. Y yo pienso que, como dice Eclesiastés, ¿no?, lo que Dios hace es duradero, y Dios no cambia. Entonces tú nos has hecho un recordatorio, y lo digo porque la cotufa la tengo hirviendo ahora mismo, está con pompas, con burbujas. Orángel, entonces, ¿estamos descansando solo cambiando de actividad? ¿Se trata el sábado de cambiar de actividad? ¿Cómo entonces lo ha dicho el pastor, y volveré a ponerme el sermón durante la semana, porque merece la pena ir varias veces para sacar todo el contexto, pero ¿se trata solo de cambiar de actividad? Es decir, estoy yendo por un camino y ahora no, cambia de dirección. ¿O cómo entonces el sábado nos da en la línea de flotación para decir, no, es renuévate? Es justamente eso. El pastor dice que no es un tema de juzgar qué haces o qué no haces en el sábado, sino un tema de entender la esencia del sábado. Pues entonces vamos mal, muchos cristianos. Sí, porque volvemos a caer en lo mismo que hicieron los fariseos, que hicieron en aquella época, de poner normas al sábado y decir, así se cumple el sábado. O sea que vamos a la puesta del viernes ya con una lista diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer? Esto lo hago, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero realmente es la esencia del sábado. El pastor me gustó que llamara al tema de recordar y de entender la esencia del sábado y verlo inclusive con el ejemplo de los ejemplos, que es Jesús. O sea, que el que haya llevado a Jesús prácticamente al final de tu sermón y decir, es que, ok, perfecto, esto es todo lo que podemos entender del sábado. Pero el que nos dice realmente cuál es la naturaleza real del sábado es Jesús. Y cuando Jesús te invita o cuando tú sigues el ejemplo de Jesús, a un Jesús que desarrollaba su espiritualidad, que hacía una consagración de ese tiempo para ir a la sinagoga, para reunirse con sus hermanos, para enseñar ese día, tú dices, no estamos hablando de que interrumpas tu actividad, dejes de caminar tantos pasos, ya no cocines ese día. No. Es una invitación. Es una invitación a convivir íntimamente con Dios. ¿Y cómo convives íntimamente con Dios? No puedes llegar a sentarte. Vamos a suponer que yo te diga, yo quiero hoy tener un día contigo, Juanfra. Y durante ese día no hable contigo todo el día. O que estés simplemente sentado ahí al lado tuyo. No hay esa relación íntima. Entonces la relación íntima con Dios implica saber qué vas a hacer ese día con Él.
Por eso es la preparación. ¿Qué voy a hacer yo este sábado con Dios? Este sábado con Dios yo voy a hablar de que tengo esta situación, tengo esta situación, voy a llevar las menos cargas posible, ¿verdad? Y prepararse. Eso, me gustó que dijeras que no, prepararse no es solo preparar que la comida para ese día. No. Es prepararse emocionalmente para ir a ese encuentro de que si llevas cargas, que si llevas rabia contra tu hermano, situaciones de molestia o de no convivir con tu hermano, estás llevando una carga que no te permite tener esa relación, sentarte a disfrutar no te del sábado. permite descansar, pues llevar la carga encima. Entonces, para descansar tienes que descargarte de esa carga. He apuntado una cosa que lo dijiste, me parece Manuel lo dijo, y lo vuelves a recordar tú, el tema de no juzgar, de no estar pendiente de lo que hace el otro, sino un poco... Y es que vemos muchos ejemplos de eso con Jesús. ¿Cuántas veces el pueblo, los eruditos de la ley estaban esperando que Jesús hiciera para juzgarlos sobre el tema? A mí me encanta el pasaje, porque como soy traumatólogo, el pasaje de la mano rígida, de la mano... seca. Sí, de la mano seca, para mí es Jesús el primer traumatólogo. O sea, cuando ese hombre llegó y curó la mano de este hombre con la mano seca en sábado. Uh-huh. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban los eruditos de la ley? Esperaban que Jesús hiciera sanación en un día que no es para hacer nada, no es el norte, no es la esencia del sábado. Jesús viene a enseñarnos precisamente a que la esencia del sábado es poder estar en comunión con Dios y con tus hermanos. O sea, es para el bien, es para el hombre, es para el beneficio. O sea, yo creo que si sigues el camino de Cristo, de cómo se va el sábado, vas a encontrar la esencia real del sábado. Sí, yo creo que Jesús de alguna forma nos dice dónde está el equilibrio, ¿no? El equilibrio para no irnos de un extremo a otro. Efectivamente vemos el texto bíblico donde dice que Jesús curó en sábado, y vemos otro texto bíblico donde dice que a la puesta de sol le traían los enfermos para que los sanara. O sea que yo creo que a veces es cuestión de organizarse, y hay veces pues que uno pues tiene que echar una mano. Yo recuerdo una persona que me decía, dice, mira, vine un sábado a la iglesia, esto ya hace años, y vi una mujer que se había quedado tirada con el coche, había pinchado el coche. Dice, yo paré, era sábado, pero paré a ayudarle a cambiar la rueda. Para que esta mujer, porque antes pues no habían grúas como ahora tienen la grúa, llamas al seguro y enseguida, antes pues no se funcionaba igual, ¿no? Y entonces, seguramente que a nosotros a lo mejor nos hubiese pasado, a algunos de nosotros, y hubiésemos hecho como hizo el fariseo o el sacerdote, y no lo que hizo el buen samaritano, ¿no? Entonces, es sábado, sí, pero te encuentras con una persona que tiene necesidad, ¿y qué haces? Evidentemente podemos cubrir las necesidades de mucho entre semana, de forma organizada, de forma ordenada, ¿no? Como hace Adra, como hace Dorca. Pero ¿y cuando te encuentras con necesidades en el día del sábado? Jesús dice que es lícito, es bueno hacer bien en el día del sábado. Estoy dando un buen testimonio, estoy dando un ejemplo. Quizá porque todavía nos cuesta diferenciar entre el principio del sábado y las normas que acarrea el sábado, y a veces las normas... Por ahí va parte de una pregunta pues, que quería... Esther. Bueno, es una pregunta reflexión también, pastor, con respecto a algo que decías. Sí. Yo me anoté mientras estabas predicando. ¿Quién es el Señor del sábado? Porque a veces los seres humanos creemos que somos nosotros los dueños del sábado. O incluso nos decimos el séptimo día, entonces nosotros somos los dueños. Uh-huh. Como en su momento, claro, el pueblo judío, depositario de ciertas verdades, ¿no? Pues se creyó, o algunos creen que son los depositarios especiales de, o los dueños de. Claro. El tema es que a lo mejor hay que volver otra vez al principio, y el principio es eso que no recordamos. De hecho, la Biblia es bastante explícita con respecto a cuál es el verdadero, ¿no?, modo de observar el sábado. Otra cosa es que a los seres humanos no nos apetezca leer de nuevo el principio, y a lo mejor hay que leerlo de vez en cuando, y el principio. Versión la palabra, solo el apunte. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Durante 6 días trabajarás y harás en ellas todas tus tareas. A lo mejor habría que traducir convenientemente qué es eso. Y luego dice, pero el séptimo día es de descanso consagrado al Señor tu Dios. En ese día no realizarás ningún trabajo. Dice ningún. ¿De acuerdo? A lo mejor habrá que ponerse de acuerdo en qué es trabajo. Uh-huh. No todo el mundo opina lo mismo.
Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales. Los animales también están sujetos a descanso sabático, ¿verdad? Ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Y luego nos explica por qué. Porque fue el Señor el que, en su momento, paró y dijo, ya está todo creado y ahora voy a regocijarme en esto y voy a recordar eternamente que soy el creador. Y van a recordarlo conmigo. Insisto, no se trata de juzgar a nadie, se trata de que a lo mejor nos preguntemos si realmente lo que estoy haciendo o lo que no, esa es mi pregunta, realmente está reflejando el Dios en el que digo creer. Porque si el sábado es el recordatorio del Creador, tiene que haber una diferencia en la forma en la que yo guardo el sábado con respecto a la gente que no guarda el sábado. Si parece lo mismo, mira, es una reflexión que yo le hago muchas veces a personas que pertenecen a ciertas religiones que guardan el domingo. Para ellos, el sábado y el domingo son exactamente lo mismo. Solo que a veces pues van a lo mejor pues a ver si van a algún tipo de reunión que vayan a hacer por ahí, pero hacen exactamente lo mismo, el sábado que el domingo, que el viernes, que el miércoles. ¿Y yo qué tipo de sábado guardo? ¿Y yo qué tipo de ejemplo le doy a los que no conocen qué es el sábado y cuán diferente es mi sábado a mis miércoles, por ejemplo? Porque claro, si yo no estoy dando un testimonio en ese sentido, me he equivocado al decir que soy observadora del sábado, ¿no? Claro. Y además Ezequiel 20, ¿verdad? Dice que el sábado es una señal entre mí y vosotros, dice el Señor. Exacto. O sea, es un distintivo. Exacto. Entonces, Dios ha creado ese espacio de tiempo para un uso especial. Es que, ¿cómo te diría yo? Es que tú puedes tomarte la leche en un vaso o el chocolate en un vaso, pero hay una taza que ha sido diseñada expresamente pues para soportar el calor o para, no sé, está diseñado para eso, para ese uso. Entonces no le puedes cambiar el rol. Es como, claro, es como clavar púas con una piedra cuando tienes un martillo. El martillo ha sido diseñado para clavar las púas. Entonces, no cambien lo que ha sido diseñado por una cosa por otra, porque no. Y de hecho, nosotros decimos siempre, y es así, es bíblico, es el único día de la semana que ha sido bendecido y santificado. Exacto. Es que no hay otro día. Claro. Entonces, quizás a lo mejor hay personas que lo ven y no le dan el valor que eso tiene, ¿no? Pero evidentemente para nosotros el valor que tiene es que el Señor lo ha hecho para el beneficio del hombre, lo ha hecho para nosotros y tiene que ser algo bueno, algo positivo. Estamos ya con el tiempo ya cumplido, así que quiero Pero que... si todavía nos queda sábado. Todavía nos queda sábado. Pero hay que hacer más cosas. Ok. Sí. Hay que invitar a todos los que están en YouTube a que compartan con su familia hoy sábado, ¿verdad? O que salgan al campo. Por ejemplo. Entonces quiero que una última intervención, y yo me voy a guardar dos, porque para eso estoy al frente de esta sección. Yo quería poner en valor dos cosas, para que no dejarme en el tintero. Una, cuando hablamos de no juzgar, hablamos del qué, el valor del sábado, y creo que hemos llegado a cierto consenso, hasta todos de acuerdo, de la importancia que tiene el tiempo y el tiempo para Dios, y que haya apartado ese santuario en la semana para decir, este es el momento especial, santo, para que tú y yo nos veamos las caras, para no estar despistados y ocupados en miles de cosas. Eso también me lleva a lo siguiente. Cuidado, cuando hemos dicho no juzgar, a que ese entendimiento sobre ese principio, que es encontrarse con Dios en el sábado, no estemos pendientes en el cómo llevamos a cabo ese encuentro con Dios, que muchas veces llevamos las cuentas de cómo lo hace cada uno. Es verdad que hay ciertos límites que Jesús yo creo que nos dice para no perdernos, pero a veces me da la sensación de que estamos demasiado pendientes de lo que hace o no hace el amigo, cuando a lo mejor también deberíamos ser honestos y decir, a lo mejor no lo está haciendo bien, pero cada uno tiene su proceso para encontrarse con Dios. Y si muchas veces yo soy misericordia conmigo, decir, bueno, hoy sábado me he tomado ciertas licencias y a lo mejor no lo he guardado, bueno, el sábado que viene volveré a tener una oportunidad, y puedo ser bastante laxo con uno mismo, pues deberíamos aplicar por lo menos ese mismo criterio con el hermano, que a lo mejor todavía no entiende en su proceso de caminar con Dios hasta dónde implica el sábado. Y lo digo si es que yo lo entiendo mejor. Presuponiendo que yo tengo un conocimiento mejor, que eso también sería discutible, no seamos medida de nadie. Eso yo creo, no sé si en el qué pasamos al cómo,
guardar, si podríamos también estar de acuerdo con ese consenso. Si luego queréis, matizáis lo que yo he dicho. Pero sí quería hacer un último apunte también acerca de esto del sábado. ¿Y ese sábado eterno? Si hablamos de los principios de Dios, de los mandamientos, de la ley eterna, entiendo que también entrar en el reposo, ¿cómo afecta, Manuel, como pastor, ese sábado eterno? ¿Habrá sábado, no habrá sábado en la eternidad? ¿Se nos dice? ¿Se cambiará, no se cambiará? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, Isaías nos dice, ¿no?, que de mes en mes y de sábado en sábado irá toda carne, ¿no?, a adorar O sea que a Dios, la iremos. eternidad como concepto temporal sigue existiendo Claro. en esa tierra prometida, y el sábado ya veremos hasta dónde llega, porque eso, ojo, y cosa que no vio, pero evidentemente el concepto y el principio sigue estando vigente. Está ahí. Y que Está ahí. tú ves el sábado, y el sábado realmente, date cuenta, el sábado fue en el Edén, antes del pecado. Entonces, esto es una institución relacionada con Dios. O sea, el sábado como dice el pastor, es un templo en el tiempo, es un templo que lo vamos a tener inclusive en la eternidad. No está relacionado con el pecado, a pesar de pertenecer a la ley. Por eso es que es el cuarto mandamiento, donde sí se recuerda, porque no es implícito a la transgresión, no es implícito a que exista una situación de pecado, es implícito una relación con Dios. Ujú. ¿Ves? Entonces, no tiene que ver con una falta. Por eso es que es recordar. Entonces, yo creo que el sábado sí va a seguir siendo, porque es que siempre estuvo y lo estará. Entonces, yo creo que sí, que para la eternidad vamos a seguir de sábado en sábado. De hecho, es interesante ver cómo Jesús, él dice, destruir este templo en 3 días y yo lo levantaré. ¿A qué templo se refería? Nosotros sabemos que se refería a él, a su muerte. Él se relaciona con el templo. Y hay 2 cosas que dice: que él es Señor del sábado, y uno mayor que el templo está aquí. Yo encuentro una relación extraordinaria entre ese templo en el tiempo, que es el sábado, y el mismo Jesús, donde vamos a tener el reposo, ¿verdad? La paz, la seguridad de la salvación. ¿Tú sabes la tranquilidad que nos va a dar eso? Entonces, el sábado tiene unas connotaciones espirituales y teológicas muy, muy, muy importantes, y que deberíamos profundizar un poquito, Deberíamos profundizar un poquito. Bueno, teológicas, sociales, orgánicas, porque es que, sí, porque inclusive ese mandamiento, cuando tú lo lees desde el punto de vista social, ve lo que implica, que es un mandamiento que además tiene otra indicación, que es que trabajes. Claro. O sea, tienes que ser tú vas a respetar el sábado, pero tienes que ser un ente productivo. Sí. Evidentemente el mandamiento está contextualizado, ese mandamiento. Cuando estemos en la tierra nueva, no tendremos siervos, ni tu siervo, ni tu criado. O sea, evidentemente en el cielo no vamos a tener eso, ¿no? O sea que no, pero yo no digo la última parte, me refiero a lo que está antes, porque dice 6 días trabajarás. Exacto. Entonces, es decir, tu pan te lo ganarás. O sea, tú tendrás una labor dentro de la sociedad. Tú tienes una labor, sé un ente útil dentro de la sociedad, y luego regenera esa relación conmigo al 7º día. O sea, es un tema que va más allá de lo teológico, sino que también va como una norma social que favorecería en sí a la sociedad. Una sociedad cristiana, una sociedad bajo los preceptos de Dios, es una sociedad que es la que vamos a tener en la eternidad, ¿verdad? Y por eso, volviendo al tema de tu pregunta de si va a estar en la eternidad, claro que va a estar en la eternidad, porque adicional a que fue antes del pecado, también es una norma social, es una norma de coinonía, es una norma que permite que todo funcione. Así es. Bueno, podríamos estar aquí, ha dicho 3 horas más y la disfrutaríamos, pero Tú vamos dices 3 horas. vamos a hacer esa última ronda ya, así que Esther. Pues mira que me había buscado antes de que lo dijera el pastor, Isaías 66, 22 y 23. A recordar, claro que sí. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será de mes en mes, en otras traducciones de luna en luna, que es muy bonito, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Bueno, los regalos de Dios son suficientemente generosos como para que duren por la eternidad, y es una idea preciosa que nos haya obsequiado con el sábado. Creo sinceramente que todavía tenemos que reconducir parte de nuestra forma de
entender el sábado y no, nunca está de más que volvamos a hablarlo, que volvamos a hablarlo, que volvamos a hablarlo, que volvamos a reflexionar un poco y que volvamos a reconciliarnos también con la idea correcta del sábado, que es delicia. Debería ser una delicia. Si no es una delicia, algo no está funcionando bien. Así que espero que podamos pasar un sábado cariñoso y que podamos Amén. de alguna forma también dar ejemplo Amén. con la manera en la que enfocamos el sábado. Ya no digo cómo lo guardamos, cómo lo enfocamos al menos, de manera que los demás también puedan saber que el sábado es un día especial y que recuerda al Creador y podamos de alguna forma también visualizarlo y se lo podamos comentar a otros. Me encantó Así eso que que hoy dijo de Esther. corazón, feliz sábado. Me encantó eso que dijo Amén. Esther. Pues, Me encantó ahora eso que dijo Esther. te toca ahora, Ángel. Si en algún momento, tú que nos escuchas por YouTube, tú que estás teniendo esa relación, estás conociendo de Dios, si en algún momento el sábado te pesa, Ujú. algo no funciona. algo no está funcionando. Algo no va bien. Algo no va bien. Y eso me lo llevo, Esther. O sea, si en algún momento a mí el sábado me pesa, quiere decir que algo no está bien. Que algo no está bien. Esther. Pues vamos a dejar el último minuto para que Manuel ponga la guinda a esta torta, a este pastel. Sí, yo creo que como somos seres que tendemos a olvidarnos, qué bueno es que hagamos memoria y recordemos, ¿verdad? Como ese texto que decía de Deuteronomio, ¿no? Y recordarás estas cosas cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos recordar qué grandes bendiciones nos reporta el reposo sabático enfocado de la manera correcta. Pues así es decir, el sábado no solo es un descanso físico, va mucho más allá, es un marco temporal sagrado, apartado. Para recordar que Dios nos ha creado, para cultivar esa fidelidad, esa obediencia y al compromiso que hemos hecho con nuestro Dios, para vivir, como decíamos, esa justicia social que no debe sonarnos extraño, es decir, acercarnos al que tiene más, al que tiene menos, sentarnos al lado del que no nos cae tan bien, saludar al que me cae fantásticamente. Hagamos de ese sábado ese pequeño Amén. Santuario y ese anticipo del cielo para que nos va a llevar un día a estar delante unos de otros al lado de nuestro Dios. Así cerramos el programa de hoy con esta sensación, dándoles las gracias a vosotros, a todos los que habéis participado y sobre todo a Dios que nos hace posible este encuentro y que nos carga las pilas para estar con Él durante esta semana y volver a encontrarnos el próximo sábado. Y como dices tú, suscríbete si no lo has hecho, porque así vas a ayudar que este programa y nuestros contenidos se difundan. ¿Tú te imaginas que otra gente escuche este programa y entienda algo más del sábado? Así que si te gustó, comparte, suscríbete y dale like. Pues nos vemos el sábado que viene. Gracias a Marcos que ha estado en el control, a ver si se puede asomar. Marcos, asómate la patita, que te veamos. Ha hecho posible que técnicamente, con las pequeñas inconvenientes que hace que muchas veces el directo, las cosas no vayan todo lo rodado, pero la verdad que eres un fantástico técnico y te damos las gracias por haber estado al otro lado. ¿Te asomas o no? Está asomado. Ah, vale, genial. Pues gracias a ti y sobre todo, gracias a nuestro Dios y agárrate a Él si tienes dudas y nos vemos el sábado que viene. Un beso, un abrazo. Feliz semana. Feliz semana a todos. Feliz semana. Feliz semana.